Génesis 6, del 1 al 13. Dice la escritura así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Las historias que hemos estado analizando muestran cada vez más una mayor decadencia en la humanidad. Aquí la humanidad colma la paciencia de Dios, su justicia divina, al grado de traer una catastrófica consecuencia, que es la destrucción de la humanidad misma por medio del gran diluvio. El diluvio del cual todos hemos oído o que hemos leído en las Escrituras. 3 preguntas quiero resolver en esta mañana y son las siguientes. ¿Qué caracterizó a aquella humanidad que merecieran tal castigo, tal juicio? La segunda pregunta es: ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Seremos diferentes a aquella generación? La tercera pregunta es: ¿qué caracterizó a Noé para librarse de tal catástrofe? Respondamos a esas preguntas en esta mañana. La primera de ellas es: ¿qué caracterizó a aquella humanidad que merecieran el juicio de Dios? Entonces, la respuesta es: estudiemos los días de Noé. La Biblia no nos habla mucho de esos días, pero lo suficiente para darnos cuenta del carácter moral y de algunas cuestiones que vamos a entender en estas mañanas. Fueron días, dice la Escritura aquí, donde se pobló la tierra, se multiplicaron los hombres. Jesús describe esos días como normales para cualquier época. Comían, decía el Señor Jesús, como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Cuando Jesús habla de eso, no está detallando la vida específicamente de los días de Noé, diciéndoles fueron muy diferentes a los nuestros. Lo que está diciendo Jesús es: pasaban las mismas cosas que pasan en aquel momento que Jesús hablaba. En aquel momento que Jesús hablaba, la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento. Disfrutaban una vida normal. La vida que nosotros hoy llevamos es exactamente la misma. Cuando Jesús dice: así será la venida del Hijo del Hombre, será como en los días de Noé.
La gente vivía su vida normal, pero de pronto llegó el diluvio. Así será en nuestros días, hermano. Estaremos viviendo una vida normal y cuando menos nos lo esperamos, Cristo viene. Y esa es nuestra esperanza, pero tristeza para muchos, porque vienen días difíciles detrás de ello. Los días de Noé no tienen muchos detalles, sino lo que nos explica el Génesis en el capítulo, los primeros versículos del capítulo 6. Y son un misterio. Recuerda que los primeros capítulos del Génesis contienen muchas descripciones muy misteriosas, muy difíciles de comprender, porque está hablando de cosas que ya no existen más. Tiempos en los cuales nadie estuvo. Tiempos en donde se habla de seres misteriosos y fuera de lo normal. El Génesis habla de serpientes que hablan, de árboles, habla de huertos, no encantados, pero excelentes, importantes, especiales. Es una vida que no podemos imaginar, pero que fue el origen de esta vida. No detalla más y no podemos entrar a más detalle porque podemos caer en muchas especulaciones y en muchas doctrinas peligrosas. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los grandes misterios y como tal se va a quedar en un misterio. Así que lo que debemos entender de este pasaje es que si los días de aquellos eran normales, lo que también caracterizaba aquellos días era su pecado. Y así como en aquellos días había pecado, no es muy diferente de los nuestros. Estamos llenos de pecado. La Biblia dice que en los días de Noé el pecado de los hombres fue insostenible. Cuando me refiero a la palabra insostenible, es decir, que Dios no pudo soportar más el pecado del hombre. Y me venía a la mente, encontraba una anécdota de un hombre, de un autor, un escritor muy famoso de nombre Elie Wiesel. Este hombre es un sobreviviente del holocausto nazi judío. Este hombre murió este año, 2016, aproximadamente en julio, pero una secretaria de Estado de nombre Madeleine Albright comparte un pequeño momento que ella tuvo con este hombre. Y poco después del 11 de septiembre, esta representante de Estado, esta secretaria de Estado, estaba en un panel con este hombre y él preguntaba nombres de carácter, de quién pensaba la gente que eran los personajes más infelices de la Biblia. Algunos mencionaron y dieron como respuesta a Job, por las pruebas que pudo él haber pasado. Algunos respondieron Moisés, porque se le prohibió la entrada a la tierra prometida. Algunos dijeron María, porque fue testigo de la crucifixión de su propio hijo. La respuesta que este hombre Wiesel dio es que él creía que el personaje más triste de la Biblia es Dios mismo. Dios mismo por el dolor que él pudo haber visto y está viendo al vernos pelear, al vernos asesinarnos unos a otros, abusarnos unos a otros, y muchos de estos asesinatos, abusos, se hacen en el nombre de Dios. Tres cosas que caracterizaron los días de Noé son las que quiero hablarle en esta mañana. La primera de ellas eran relaciones incorrectas. Relaciones incorrectas. En el versículo 6, el capítulo 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y entonces cuando eso sucede, Dios trae una palabra y dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. Observe el resultado de
de lo que pasaba con el hombre, esas relaciones que había entre ellos. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra gigantes en el original es la palabra nefilim. Diga nefilim. Había nefilim en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres es una relación que Dios siempre ha visto como inadecuada. Los resultados de esa relación son hijos que generalmente se mantienen alejados del Señor. Existen misterios no resueltos completamente acerca de lo que describe el Génesis 6 en sus primeros versículos. Y específicamente aparecen descripciones que no se han podido identificar claramente. La primera descripción que no podemos identificar claramente es los hijos de Dios. Desde el versículo 2 aparecen los hijos de Dios. Viendo los hijos de Dios. ¿Nota esa palabra? Viendo los hijos de Dios. Y después en el versículo 4 dice que estos hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Y es un misterio poder entender estas expresiones, porque aquí aparecen estos personajes llamados los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Usted quién cree que sean los hijos de Dios? Usted va a decir nosotros, ¿no? Somos hijos de Dios. No, pero estamos hablando del Génesis. Vamos a ir a una historia en donde nosotros no estamos involucrados. Y entonces está mencionando y le está dando una descripción a un grupo de personas, a un grupo de seres que les llama los hijos de Dios. Además, los distingue de las hijas de los hombres o las mujeres. Aquí no habla de las mujeres en general, sino le llama las hijas de los hombres, la descendencia de los hombres. Mujeres, sí. Y de pronto aparecen gigantes. Esto es misterioso, interesante. Dice que en aquel tiempo, en aquella era, los hombres eran, o había en aquel tiempo, gigantes. ¿Cuánto medían? No lo sabemos, pero seguramente eran mucho más que lo que nosotros podemos imaginarnos. No sé si fueran del tamaño de un basquetbolista de la NBA, posiblemente más grandes que ellos. Eran gigantes. Un gigante es un gigante. Sin embargo, esta es la traducción que hasta ahorita tenemos en algunas versiones, pero la palabra original son nefilim. Nefilim. La palabra nefilim no la han podido identificar claramente. Todos los estudios de eruditos y muchas tradiciones han dado diferentes interpretaciones a lo que son los nefilim. La palabra nefilim estrictamente tiene que ver con una caída. Así que si podíamos darle una traducción literal serían los caídos. Los nefilim son los caídos. La palabra en hebreo da a entender que no tanto la idea de grande estatura como la de ferocidad desenfrenada, seres impíos y atrevidos que extendían la destrucción y mortandad por todas partes. Los hijos de esta relación de los hijos de Dios con estas mujeres, todavía no estoy aclarando qué son cada uno de ellos, dieron también luz a hombres, dice aquí le llama la Biblia, hombres que eran valientes, hombres de renombre. Pensemos lo siguiente, estamos hablando de hombres que ya no existieron más, porque nos separa, o la historia aún antigua, aún a Moisés lo separaba el diluvio. Así que lo que pueda hablar el Génesis aquí, estamos hablando de algo inexistente, algo que ya no existe más, un grupo de personas que ya no existieron, que fueron destruidos, que fueron barridos en el gran diluvio universal. Note que la narración de Génesis sale de nuestra lógica humana, y esto es importante entenderlo. No tenemos que tratar de explicarlo y encontrar respuestas lógicas. Es válido que sucedan cosas inexplicables para nuestro tiempo. No podemos explicar una serpiente hablando, pero la Biblia dice que una serpiente tentó a Eva. No podemos explicar que un árbol pueda causar una catástrofe universal como es el pecado, pero lo hizo. La Biblia lo dice.
Así que no podemos, hermano, descartar que lo que aquí pasó, lo que posiblemente aquí pasó. Y le voy a explicar que hay principalmente dos líneas de pensamiento que no podemos desechar ninguna de las dos. Así que la Biblia, en ninguna manera, piensa esto, no es mitológica, la Biblia no es mitológica, pero lo que narre lo debemos interpretar como tal. ¿Sí? No vamos a tener todas las respuestas, pero creemos a la palabra y el principio que establece la Biblia en el plan de salvación. Y en el plan de salvación, el Espíritu Santo inspiró esta palabra para dejarnos lo suficiente que nosotros podemos entender para que podamos aplicarlo al plan de salvación que nosotros debemos conocer. Así que la inspiración del Espíritu Santo hacia la palabra es clara. El hombre se fue pervirtiendo hasta lo más grave. Así que déjeme darle algunas interpretaciones acerca de esto. Han existido en la historia diferentes explicaciones referentes a quiénes son los hijos de Dios. Muchas de ellas o la mayoría de ellas son serias y bíblicas, por lo cual no las podemos rechazar completamente. Pero yo le voy a mencionar las dos principales y las dos que podían ser la opción. La primera puede parecerle muy loca, puede parecerle ilógico, pero es una postura que cristianos serios sostienen todavía en estos tiempos y que la historia ha sostenido. La primera de ellas es que los hijos de Dios son ángeles. La primera de estas interpretaciones, y de hecho muchas traducciones originales o desde la antigüedad, los mismos textos de donde Septuaginta, de donde se tradujo hacia el griego la escritura, utilizaban o pensaban que los hijos de Dios, que aquí menciona el Génesis 2, eran ángeles. Eran ángeles que pecaron y que precisamente su pecado fue la lujuria y el desear mujeres, y con ellas se relacionaron y de ellas nacen hijos. Por supuesto que suena irracional, ya sean ángeles buenos o ángeles caídos. Pueden ser ángeles que fueron buenos y que eso fue su pecado, porque es algo que Dios no toleró, no permitió. Pero puede ser también que fueron ángeles caídos, es decir, demonios ya caídos, que tomaron mujeres. Por supuesto que suena irracional, sin embargo es la posición aceptada por muchas tradiciones de la antigüedad y aún muchos cristianos durante la historia de la iglesia. La principal objeción a la realidad espiritual es la realidad espiritual de los ángeles y su asexualidad. Yo personalmente sí tengo muchas dudas al respecto a esta teoría, porque hay muchos principios que no cuadran en esto, y entendamos que la Biblia se interpreta a sí misma. El Señor Jesús, cuando habló de los ángeles, en una ocasión, dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, estableciendo un carácter espiritual. Sin embargo, también tenemos otra contraparte muy fuerte, que nos deja con un posiblemente podía ser cierto. Recuerde que, y justamente en el libro de Génesis, los ángeles aparecen con forma corpórea y comen y duermen. A Jacob, ¿sí? A Abraham, a Lot lo visitaron ángeles enviados de Dios con figura corpórea. Los hombres de Sodoma y Gomorra, cuando llegaron los ángeles, estos ángeles tenían forma corpórea y exigían que salieran para conocerlos, para relacionarse con ellos. Hombres perversos. El libro de Génesis tiene muchísimos misterios que van fuera de nuestra lógica, por lo cual son argumentos fuertes en favor de esta teoría, de que estos fueron ángeles. Pudieron haber recibido algún cuerpo, alguna capacidad que Dios permitió, lo cual la Biblia ni registra ni da más información. Y como los términos son muy oscuros, no podemos decir ni sí ni no, sino quién sabe. Pero es un argumento muy fuerte. Otro de los grandes argumentos es el uso o la relación que se tiene de dos pasajes del Nuevo Testamento
que es segunda de Pedro 2:4 y Judas 6. Cuando se habla de los ángeles caídos y de ángeles que no guardaron su habitación cuando pecaron, y estos ángeles, aquí la escritura los habla, o estos ángeles caídos, como espíritus que están encarcelados, que están atados, que están en el abismo. Hay ángeles que están sueltos, hay demonios que andan sueltos, pero también hay grupos de demonios que están atados, que están en lugares de oscuridad. Hay demonios que un tiempo van a salir en la gran tribulación. Hay otros que están ya esperando su turno para el juicio final, para ser echados al lago de fuego, para ser destruidos en ello. Cuando hablo de destruidos, es que reciban su pago eterno, porque los ángeles fueron creados eternos, con eternidad. Son almas creadas sin muerte, pero ellos están en una condición pecaminosa extrema, sin esperanza y sin remedio. A diferencia de nosotros los seres humanos, que tenemos remedio en Cristo. Los ángeles cayeron de una manera que no tiene absolutamente remedio, y entendemos que los ángeles no tienen arrepentimiento. Ellos no se han arrepentido. Son malos, pero malos. Malos, pero malos, para poder explicarlo en términos humanos para nosotros. ¿Sí? Los hijos de estos ángeles con mujeres humanas serían los nefilín. Y esto sería una clase para algunos sería una clase de híbrido. Serían seres muy extraños en aquel tiempo, antidiluvianos, con los cuales Dios tuvo que tratar y acabar con todo ello. Mucho de esto tiene que ver con muchas tradiciones antiguas de algunos otros lugares, y algunos piensan que la influencia de la mitología antigua influyó a los escritores bíblicos. Y es una razón por la que nos entra duda acerca de esto, porque sabemos que la Biblia no es un conjunto de tradiciones antiguas, sino entendemos que es la revelación de Dios para el hombre. Así que si esto dice la Biblia que pasó, esto pasó. Hubieron un grupo de hombres que se casaron con mujeres, o de ángeles que se casaron con mujeres y tuvieron estos seres, estos híbridos. Otra de las de los puntos en contra es que precisamente no entendemos que ángeles pudieran tener hijos. ¿Qué genética tendrían? Y a todos los demás seres aquí la Biblia los trata como hombres y la descendencia de los hombres. Y Dios va a lidiar con hombres y a quienes van a destruir a toda carne. Así que los ángeles tendrían que haber dado luz seres humanos. Algunos piensan que los ángeles no necesariamente ellos tomaron una figura corpórea, sino que utilizaron a otros hombres e influyeron. Estamos hablando de posesiones demoníacas, de posesiones de ángeles que fueron y tomaron otras mujeres, y esos son los hijos perversos que dieron a luz, que serían estos nefilín. Tampoco podemos asegurarlo y tampoco podemos negarlo. ¿Okay? ¿Cómo fue? No lo sabemos. Cualquier erudito, cualquier teólogo, le preguntamos y la respuesta es, honestamente, no sabemos. ¿Okay? Y con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos. La otra perspectiva es que los hijos de Dios, y yo me inclino, personalmente, si usted me pregunta, pero tiene usted su derecho, como le digo, no, como no sabemos, esta es mi postura personalmente, me inclino hacia ella, es que los hijos de Dios eran descendientes de Set. ¿Recuerda lo que estudiamos la semana pasada? Había dos linajes, el linaje de Caín y el linaje de Set. Este linaje de Set posiblemente fue un linaje dirigido por los grandes patriarcas que menciona el capítulo 5. Ahí aparece Matusalén, ahí aparece Enoc, ¿sí? Y ahí aparece Noé. Dijimos que hubo un tiempo en donde todos estaban vivos con excepción de Noé. Todos se conocieron. ¿Sí? Todos se conocieron y les decía, pues era un grupo de personas que clamaron a Dios. Así que podemos entender que los hijos de Dios puede significar que eran verdaderamente hombres que se habían vuelto a Jehová en arrepentimiento, incluyendo a Adán. Porque Adán
Podemos entender por lo que leímos la semana pasada. Él se arrepintió, él se convirtió y estuvo entre esos hombres que esperaban la redención que Dios les había prometido por medio de la simiente de la mujer, por lo cual conservaron una simiente. Y esa simiente es la que queda registrada y entendemos que es la misma simiente donde ha de venir el Señor Jesús. Hombres piadosos, hombres al grado de piedad, al grado de ser arrebatados para Dios como Enoc, que fue el único que no vivió más de 800 años, sino que vivió alrededor de un poco más de 300 años y fue arrebatado para Dios. Su hijo Matusalén fue el hombre más longevo y es el único que posiblemente coincide con el año del diluvio. Así que los únicos que vivían de esa generación y de esa prole, de esa élite, eran Matusalén y Noé. Una vez que Noé nace, poco a poco empiezan a morir cada uno de esos grandes hombres y los únicos que quedan vivos antes de Noé y que seguramente vivieron la experiencia de esta violencia en la tierra fueron Matusalén y Noé. Y podemos pensar que Dios permitió la muerte de ellos antes del diluvio para que ellos no experimentaran el juicio que Dios tenía determinado para todos los hombres perversos, porque ellos no lo eran, se habían convertido a Dios. Ellos tenían que experimentar la muerte y lo experimentaron en una gran vejez. Pero dieron una profecía el padre de Noé y dijo, Él nos va a librar, Él va a librar. Dios ha traído a Noé en un momento muy especial, Él tiene un propósito. Y seguramente eso fue lo que le inculcaron. 500 años vivió Noé, tuvo 3 hijos y a los 500 años Dios lo llama a una grande obra, la construcción del arca. Dios comparte con Noé como un profeta de Dios de aquel tiempo lo que ha de hacer. Dios comparte la tristeza con Noé. ¿Con quién más la pudo haber compartido? Sino con el hombre justo, con el justo Noé. Y le habla y le dice cuál es la condición de la tierra. Los descendientes de Seth entonces serían los que la Biblia les llama los hijos de Dios. Posiblemente eran otros hombres. Pueden ser la línea de Seth o también podemos pensar que inclusive pudo haber habido algún hijo de Caín que se haya convertido. No lo sabemos. Pudieron ser hombres, no necesariamente de Seth, pero eran hombres que buscaban a Dios. Así que entendemos por esta teoría o esta forma de pensamiento que los hijos de Dios eran hijos verdaderamente de Dios, eran hombres de Dios, eran hombres que buscaban y caminaban con Dios. ¿Sí? Era una línea que estaban siendo criados no por Caín. Caín era un hombre perverso. Su descendencia no tuvo temor de Dios. No se les instruyó a Dios. Pero la descendencia de Adán, de Seth y toda su descendencia aprendieron de Dios. De ese grupo de personas que debieron haber sido muchos hijos, porque dice, y cada uno engendraron hijos e hijas, y sus hijos e hijas tenían muchos hijos, posiblemente de esos hijos y que estaban criados en el cristianismo, simplemente ¿qué es lo que hicieron? Vieron a las mujeres, las descendientes de Caín, mujeres sin temor a Dios, las tomaron por mujeres y empezaron a combinarse. Y no está hablando aquí de un problema genético, sino de un problema espiritual, un problema moral que se empezaron a dar. Las mujeres, los casamientos mixtos en personas de principios y prácticas opuestos eran necesariamente fuentes de gran corrupción. Definitivamente la Biblia siempre se ha visto esto. Los malos van a corromper a los buenos. Mire, en la humanidad el sentido común cristiano es los malos van a podrir a los buenos. La mejor manera de evitarse eso es no juntarse con los malos. Dios lo prohíbe. ¿Por qué? Porque tenemos un área en nuestra vida pecaminosa y esa es más fácil de ser contaminada. Si usted ya salió del pecado, no vuelva a él. Entonces, estas relaciones trajeron corrupción a ello. Si alguno de los grandes patriarcas, si Matusalén, si alguno de ellos les habló a alguno de sus hijos, nietos, sobrinos, tataranietos y quién sabe cuánta gente tuvo, yo creo que ya ni las conocían, de tantos que pudieron haberse multiplicado. Pero había, hermano, un conocimiento de Dios. Había un clamor a Dios. Había algo que sabían ellos, algo que se les había revelado. Adán les debió haber pasado de primera mano a todos ellos porque conocieron a Adán. Adán les debió haber platicado, yo soy el que la regué.
de ustedes están como es. Ustedes están como están por mi causa, pero Dios es bueno. Yo escuché la voz de Dios y clamaron a Dios, clamaban a Dios, buscaban a Dios, se convirtieron a Dios, volvieron sus rostros a Dios. Pero muchos de sus hijos seguramente no. Y eso pasa, hermano. Hasta en las mejores familias sucede. Muchos hijos de cristianos dejan de seguir a Cristo. Inclusive nietos, bisnietos, se pierden, se combinan, se enamoran de otras personas que no conocen a Dios o se enamoran de un cristiano tibio y tibio uno y tibio el otro, fríos los hijos. Fríos los hijos. Por eso Dios nunca ha estado de acuerdo con eso. Las mujeres siendo irreligiosas, como esposas y madres, ejercían una influencia fatal a la existencia de la religión en sus casas. Y por consiguiente la gente de aquella época posterior se inundó hasta la más terrible depravación. Lo que sucedió es de que las combinaciones, las generaciones que se dieron fueron completamente depravadas. Es decir, aquí el problema eran las mujeres, cómo criaron a esos hijos. No le estoy diciendo nada malo a las mujeres, sino a estas mujeres, ¿ok? No, ya me empezaron a mirar feo las hermanas, todas ahorita, nosotros no, ¿ok? Estas mujeres. Ahora, si realmente hubieran sido ángeles, esto está de miedo, hermano. Si fueron ángeles lo que produjeron esto estaba peor de lo que se puede imaginar. Pero no tanto inclusive que hubieran sido hombres. La condición que había en aquel tiempo era de violencia extrema, porque si eran gigantes y habían seres, hermano, extraordinarios, pero estos seres extraordinarios eran estos valientes, cuando dice la Biblia, valiente usted, desde un punto de vista humanista, usted lee el versículo 4, al final del versículo 4 dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Desde el punto de vista humanista usted diría, sí, pues de eso yo quisiera ser, hombre valiente de renombre. No, pero estos hombres valientes de renombre no eran buenos. No eran esa gente bueno, eran hombres perversos, eran seres indeseables, terriblemente feroces, malos, perversos, de renombre. Algunos inclusive han pensado que los hijos de Dios eran reyes o gente nobles que se casaron con mujeres plebeyas. Teoría que no tiene mucho más sustento o algo más, pero es una tercera teoría que muchos sostienen. Nos quedamos con las dos primeras. Personalmente yo me puedo ver mucho respaldo bíblico en la segunda, en que son descendientes de Set. ¿Okay? De cualquier manera, jóvenes, padres de familia, no dejen que sus hijos anden buscando o poniendo cuadros de arte de ángeles abrazando mujeres, porque he visto mucho últimamente. Yo no sé si les llamen nefilín, pero yo no sé, pero yo he visto muchísimo arte, mucho arte moderno ahorita, donde aparecen ángeles. Inclusive ángeles femeninos y un montón de cosas de arte que ahorita se ve, ¿sí? Que ronda por mucho, porque habla precisamente de esto. Mucho de esto tiene que ver con la mitología, porque había esto lo ubicaban muy bien, porque la mitología de aquel tiempo pensaba que los dioses se habían combinado con las mujeres de la tierra y habían dado a luz muchos de los grandes hombres de aquella humanidad. Inclusive, usted va a ver en los cuadros de la antigüedad esos híbridos. No sé si usted ha visto los minotauros, donde tienen patas o tienen medio cuerpo de becerro, pero tienen el tronco de humano. ¿Ha visto ese tipo de arte o de mitología, que eran seres mitológicos? Todo eso es parte de la mitología antigua. ¿De dónde nacen? Por lo general son dioses que se casan con humanos o dioses con dioses, y había toda una depravación, una promiscuidad entre los dioses, y es parte de la mitología griega, por lo cual nosotros no la podemos combinar con la escritura.
Entonces, por eso es que muchos relacionan que los hijos de Dios eran ángeles casándose con mujeres, dando a luz seres extraordinarios. Sin embargo, me suena un poquito mitológico. No la podemos negar definitivamente con argumentos, y más que hay hombres de Dios que han estudiado mucho esto y tienen esa postura. Sin embargo, les digo, yo me inclino a que son la línea de Set y las hijas de los hombres, hijas de la línea de Caín, que dieron a luz. La mayoría de los hombres se convirtieron en hombres perversos. El final de la historia es que solamente una familia entró al arca, dándonos a entender que todos los hombres, después de la muerte de Matusalén, se acabó la generación que buscaba a Dios. Y se quedó la humanidad con un hombre. Sus hijos entraron al arca, pero no necesariamente sus hijos eran la gran cosa. La Biblia habla de Noé. Y por su gracia, sus hijos fueron salvados. Pero usted va a encontrar un Cam que comete un gran pecado más adelante. ¿Ok? Independientemente de la interpretación, el principio es el mismo. El resultado de las uniones fueron hijos que tenían mucho potencial, pero que no temían a Dios. Eran hombres valientes, eran hombres de renombre, eran lo que sean, pero eran hombres perversos en el corazón. ¿Sí? La segunda característica que tienen esos días entonces es que exaltaban a sus héroes y hombres de renombre. Si la Biblia dice estos eran los hombres de renombre, es que estos perversos eran adorados por la gente, eran amados por la gente. Yo me pongo a pensar que es lo mismo que sucede en estos tiempos. Los ídolos de la gente, ¿quiénes son? Rockeros, drogadictos, mujeriegos, perversos, enfermos. Y esos son los ídolos de la gente. Mujeres promiscuas, esos son los ídolos de la gente. Esas son las que cantan las canciones que muchos de nuestras jovencitas cantan. Esas son los ídolos de muchas de las jóvenes. Esos son los modelos. Esas son las personas que ponen la moda de cómo vamos a vestir, cómo vamos a hablar y cómo vamos a salir adelante. No somos muy diferentes a aquel tiempo. En aquel tiempo exaltaban a sus héroes y hombres de renombre. La ambición, la fama y el buen nombre eran algo codiciable. Y recuerda que cuando se vive de esas cosas y para esas cosas se pierde la perspectiva correcta. ¿Qué podíamos esperar de la descendencia de Caín? Y de que las mujeres criaran a sus hijos en esa misma mentalidad. Dice el versículo 5 que deseaban y buscaban lo que no se debe. El versículo 5 dice, Dios hablando acerca de eso, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que quería el corazón? El mal. ¿Qué buscaban? El mal. Estaban torcidos, no pensaban bien. Las cosas las pensaban incorrectamente. Y cuando toda la tendencia de los pensamientos del corazón es de continuo solo el mal, hay que saber que el corazón de Dios se duele y vendrá juicio. Aquí Dios se está doliendo de haber hecho al hombre. Versículo 11, vaya conmigo al versículo 11. Porque llega el colmo de la vida del hombre y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra ¿qué? Llena de violencia. Déjeme enfocarme en la violencia. Del hebreo jamás, violencia habla de una fuerza ejercida de forma maligna contra alguna persona. Es una fuerza ejercida de forma maligna contra alguna persona. Es iniquidad y malicia. Es la ruptura del orden divino establecido. En Génesis 6 quiere decir que no había quien respetara la ley. No había ley. En Deuteronomio, en un pasaje de Deuteronomio, cuando se habla acerca de la ley y de los testigos falsos, la palabra falso es la misma palabra que se utiliza aquí, jamás. Los testigos jamás.
los testigos violentos, aquellos que violentan la ley, aquellos que no les importa hablar una mentira con tal de juzgar al indefenso. La violencia impide la bendición de Dios. Jamás impide, jamás colmó la paciencia de Dios. La violencia impide la bendición de Dios. Y jamás es el resultado de un corazón pecaminoso, irreverente, sin amor natural, egoísta y orgulloso. Un corazón violento es el resultado de un corazón pecaminoso, irreverente, sin amor natural, egoísta y orgulloso. Adán atrajo pecado. A Adán le abrió la puerta al pecado. Caín se convirtió en un homicida por envidia. Lamec, descendiente de Caín, se convierte en un polígamo y un asesino por venganza. Y los hombres antidiluvianos, los Nefilim y todos los hombres de aquel tiempo y toda la descendencia, con excepción de Noé, se convierten en hombres promiscuos, ambiciosos y extremadamente violentos. En 1991, unas personas que iban en bicicleta en Italia se encontraron con un cadáver, con los restos de un hombre que presumiblemente tenía 5.300 años. Preservado por más de 5 milenios en el hielo y se secó ahí con el viento de la montaña. Le hicieron su autopsia. Y las investigaciones revelaron que esta persona seguramente había sido un pastor de ovejas. Recuerde que muchos de ellos habían sido, más o menos coinciden, si se da cuenta, coinciden en el tiempo, que vivía seguramente en los Alpes y posiblemente fue asesinado. Le habían metido una lanza, una flecha en la espalda. En otras palabras, el cadáver más viejo encontrado no fue encontrado como muriendo en paz, sino muriendo asesinado. Como Abel. ¿De qué nos habla eso, hermano? De lo que era aquel tiempo, de lo que era la antigüedad. Cuando usted analiza la historia fue muy violenta, la historia de la humanidad es muy violenta. Los grandes imperios de los cuales usted puede estudiar, desde Mesopotamia hasta Babilonia, inclusive la Roma, todos han sido imperios sumamente sanguinarios. Y si nos ponemos a pensar en nuestra historia actual, el mundo está lleno de violencia. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Qué tan semejante es el mundo que vivimos al mundo antiguo, al mundo antidiluviano? Es igual. Nuestro mundo es semejante. Ese mismo problema que tenían ellos, que es la semilla del pecado en el corazón, lo tiene nuestra generación. ¿Qué más puede explicar la violencia de que hemos sido testigos en nuestra historia moderna, en nuestra sociedad? Y no nada más en nuestra sociedad, en nuestros hogares. Jonathan Glover, en su libro La humanidad, la historia moral del siglo XX, dice que el siglo XX ha sido uno de los más sanguinarios en la historia de la humanidad. Jonathan Glover estima que 86 millones de personas murieron en las guerras que se pelearon desde 1900 a 1989. Eso significa 2.500 personas cada día, 100 personas cada hora, durante 90 años. Adicionalmente, aquellos
asesinados en la guerra, los genocidios que han sido provocados por los gobiernos han matado en masa aproximadamente 120 millones de personas en el siglo XX. Tal vez más de 80 millones en los países comunistas de China y la Unión Soviética solamente. Estamos hablando de que vivimos en un mundo lleno de violencia. Hay una historia para ilustrar el nivel de violencia que existe en nuestras sociedades cercanas. En un Walmart, un Viernes Negro, que por cierto ya viene el Viernes Negro, y usted está preparando, escuche bien esta historia. Un Walmart, un trabajador de Walmart, que medía unos 6,5, es decir, alguien más alto que yo, unas 270 libras, definitivamente más grande que yo, orgullosamente más grande que yo. Fue escogido para poder ayudar en el control de las puertas de ahí, del Walmart, en cuanto abrieran las puertas para el Viernes Negro. Más o menos 2,000 compradores aparecieron esperando para la apertura de las puertas a las 5 de la mañana y para poder alcanzar los mejores precios y todos las ventas que se habían puesto en las propagandas para poder alcanzar esos productos. En cuanto abrieron las puertas, un montón de gente entró, cayó este hombre y a nadie le importó. Lo pisotearon y la gente estaba desubicada completamente, buscando lo que quería, como animales. Inclusive empezaron a llamar a la gente y pidiéndole que saliera del Walmart porque tenían que limpiar y tenían que resolver la situación de su empleado que había sido lastimado o muerto. No exactamente qué pasó con el empleado. Y una vez que la gente escuchó ese anuncio se enojó y no se quiso salir. No se quiso salir. Lo que nos está enseñando esto es que la gente es salvaje, hermano. Y no estamos hablando de un lugar del Amazonas, una tribu alejada en una isla desconocida. Estamos hablando del primer mundo, de un lugar, de una ciudad, con gente que aparentemente tiene un mayor grado de conocimiento, de educación, gente salvaje. La violencia está en el corazón, en el corazón. Hay algunos estudios interesantes que quiero compartirle. ¿Por qué la gente normalmente le hace cosas horripilantes a las otras personas? En su libro Menos que Humano, el profesor David Livingstone Smith explica que inclusive las personas ordinarias pueden rechazar y pueden esclavizar y pueden matar a otros seres humanos. Esto causa choque, es decir, cualquier persona común y corriente, o sea, estamos hablando de usted y de mí, así tan buenos que nos vemos, somos capaces, ¿sí?, de rechazar, de esclavizar y matar a otros seres humanos. Basados en las investigaciones de este hombre, y todo empieza con un ingrediente importante que se llama la deshumanización de las víctimas. La deshumanización de las víctimas. Yo no sé si usted ha leído las noticias últimamente, pero hace unas semanas, unos días, estaba perdida. No sé si usted recibió una Amber Alert, una alerta Amber de una jovencita perdida. Ya la encontraron muerta. ¿Y por qué la buscaban? Porque habían encontrado muerta a su mamá y a su hermanita más pequeña. Una adolescente. Y ya agarraron al novio. ¿Quién cree que fue? El novio. Cuide a sus hijas. Cuide con quién se junta y con quién salen.
Porque el mundo está lleno de violencia. Está lleno de violencia. Hermano, ya no es una, no son dos. Gentes que han liberado de gente que ha esclavizado. Hace poco encontraron a una mujer atada como perro, encadenada, y estaban buscando más cadáveres. Posiblemente estaban sospechando que este hombre era un asesino en serie. Y no lejos, hermano. Y no lejos. Vivimos en un mundo lleno de violencia. ¿Qué es lo que produce? Este estudio está diciendo que es la deshumanización de la víctima. Smith dice que pensando sobre tus enemigos en una manera más baja de lo humano, es una forma de crear una distancia mental y excluirlos de una familia humana. Y hace al asesino no solamente con el permiso, sino con la obligación, y nos convertimos en depredadores. Nos convertimos en gente salvaje. ¿Cuándo? Lo que está explicando es que cuando nosotros empezamos a ver a un enemigo, a una persona menos humana de lo que es, eso despierta en nosotros un instinto de depredadores. Por lo cual seríamos, si fuéramos animales, capaces, y algunos despiertan eso en su psicología y en su pecado y se convierten en asesinos o se convierten en gente que deshumaniza a los demás. Y eso, hermano, es lo que dice aquí, que explica que los pobladores en Arizona caracterizaban a los americanos nativos como bestias salvajes. Cuando llegaron a Arizona, ¿cómo veían a los nativos? Como bestias salvajes, y los trataban como ¿qué? Como bestias salvajes. Los nazis despreciaron a los judíos y los consideraban ratas. Los japoneses invadieron China y a sus víctimas las llamaban chancorros. Eso es algo como bug, como insectos o animales. Antes de 1994, en un genocidio en Ruandán, una tribu mató a otra porque los consideraban cucarachas. Los americanos pelearon con bárbaros que se llamaban Huns en la Primera Guerra Mundial y los llamaban, les daban otro nombre inferior en Vietnam, no sé qué traducción tenga, Gooks les llamaban. ¿Alguien sabe lo que es un Gook en inglés? ¿Qué es? Un vietnamita. Pero le ponían era un sobrenombre, ¿sí? Cuando nosotros deshumanizamos con etiquetas a las otras personas, es mucho más fácil que rasguemos su dignidad y los tratemos mal. Eso se llama violencia. La violencia es cuando vemos a los demás inferiores. Eso es lo que sucedía en aquel tiempo y es lo que nos caracteriza en este tiempo. La violencia, mi hermano, trae más violencia. La violencia despierta la violencia en nuestros corazones. El Señor Jesús tiene que tratar con la violencia en nuestros corazones. Sí. Aún de la ley. Jesús tuvo que pelear con la violencia del corazón. Jesús no estaba en contra de la ley, pero él dijo lo siguiente: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, es decir, yo me voy a meter a tu corazón. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, póngale la otra. Porque en el corazón del hombre, una bofetada me va a producir violencia. La violencia va a producir en mí violencia. En la Segunda Guerra Mundial hay un caso que está registrado en el libro Vanishing Grace de Philip Yancey, que es un veterano de guerra, que actualmente sirve como pastor. Él participó en la liberación de uno de los campos de concentración de la Alemania nazi, y al final de la guerra, como un soldado de Estados Unidos, pasó las puertas de ese campo de concentración, pero nada pudo haberlo preparado para encontrar lo que encontraba ahí. Fue asignado a un camión
Y él dice lo siguiente: mi compañero y yo fuimos asignados a un camión de caja. Dentro había cuerpos humanos. Todos estaban puestos unos sobre los otros, uno con la cabeza para acá, el otro con la cabeza para allá, ¿sí? Como si fueran palitos de leña, cada uno. La mayoría de ellos eran cadáveres, pero unos inclusive todavía se les podía sentir el pulso. Los alemanes, siempre meticulosos, habían organizado todas las filas, alternando las cabezas y los pies y acomodándolos por diferentes tamaños, figuras, y su trabajo era, y nuestro trabajo se convirtió en moverlos como si fueran muebles. Recogimos cada uno de los cuerpos que eran completamente ligeros, los llevamos a las áreas designadas y esperamos 2 horas en ese camión, 2 horas en el cual incluyó muchas emociones, enojo, lástima, vergüenza, repulsión, cualquier tipo de emoción negativa lo que podía sentir. Yo podía decir que venían oleadas, pero sobre todo el enojo era algo que permanecía y que estaba alimentando nuestro trabajo. Cuando un soldado compañero de nombre Chuck estuvo de acuerdo en escoltar a 12 oficiales nazis a cargo del campo de concentración a un interrogatorio que estaba cercano, unos minutos tardes todos oímos toda la tripulación del carro, oímos balazos. Prontamente Chuck regresó, todavía con el arma con humo, y solamente dijo con un tono sarcástico: intentaron correr. Cuando nos preguntaron si íbamos a reportar a Chuck para que le dieran una acción disciplinaria, este pastor dice que ninguno dijo nada. No. Y dice este pastor que eso todavía está en su corazón, todavía lo tiene ahí. Y esa es la razón por la que él recibió el llamado de Dios para ir a pastorear. Primero, por el horror de ver tanto cadáveres y que no pudo absorber tanta escena, y por no poder asimilar que tanto mal existiera. Él vio tanto mal más allá de lo que se podía imaginar. Tanto mal que dijo: voy a servir a todo lo que es contrario al mal, y es servir a Dios. Y cuando se le preguntó acerca del incidente con Chuck, se le regresa un sentimiento nauseabundo a este hombre, y este pastor dice que le da gracias a Dios que no le pidieron a él llevar a otros soldados nazis, porque posiblemente él hubiera hecho lo mismo que hizo Chuck. Este artículo, esta pequeña ilustración, la llaman la bestia que llevamos dentro. Y definitivamente lo que pudieron haber visto muchos de esos hombres, porque esa persona que yo le mencioné hace rato, ese sobreviviente del holocausto judío, también lo menciona y dice: la vida no me va a alcanzar para nunca perdonar a estos hombres. Es decir, lo que la violencia ha provocado en el corazón caído del hombre es falta de perdón. Solamente el poder de Cristo puede trabajar en un corazón así, víctima de la violencia. Ahora, la violencia trae violencia. Un hombre que pudo ver esta violencia, estos hombres no pudieron resistir ver a que estos hombres violentos se mantuvieran con vida. Esto me hace pensar algo, hermano. Póngase a pensar en el mundo antes de Noé, que estaba lleno de violencia. No tenía remedio. Aún las víctimas de violencia, ¿qué es lo que iban a hacer? Sacar más violencia. Ahora, ¿somos diferentes a ellos?
todo esto, hermano, es para que reflexionemos. Qué difícil es perdonar a un acto de violencia. Qué difícil es perdonar los actos de abuso. Y hay de actos a actos. Señoritas, niñas, niños, abusados, violentados. Es difícil. ¿Por qué? Porque hay un corazón que está caído. Y Dios lo sabía desde el momento en que le dijo a Noé, el día que comas de ese árbol, vas a morir. Y por Adán, perdón, siempre le está con alguien más. Adán, el día que comas, vas a morir. Y por eso fue triste para Dios ese día, cuando tuvo que decir, esto viene a ti, porque quieres ser como Dios. Versículo 8. Pero Noé. Mire qué hermoso. Pero Noé. La tierra, dice el versículo 11, estaba llena de violencia. Pero Noé, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la tercera pregunta. ¿Qué hizo Noé para librarse? ¿Qué hizo Noé no nada más para librarse del diluvio, sino para vivir en medio de un mundo de violencia? Eso es lo que debemos aprender en esta mañana. ¿Cómo era Noé? Dice que era justo. Versículo 9. Estas generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto, sus generaciones. Con Dios caminó Noé. 3 cosas que nos da el versículo 9. Justo. Un justo es uno que sigue las reglas. 2. Un perfecto es un íntegro. Número 3. Uno que camina con Dios es uno que busca a Dios con todo su corazón. En esta lista de hombres de Dios del capítulo 5 solo hay 2 que se menciona que caminan con Dios. Enoc. ¿Y sabe qué hizo Dios con Enoc? Lo arrebató. Y el segundo fue Noé. ¿Y qué hizo Dios con Noé? Lo libró. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a usted y a mí aprender? Caminemos con Dios. En justicia, en perfección y en búsqueda de Dios. El que camina con Dios en medio de la violencia siempre será librado. La violencia caracterizó el tiempo de Enoc, de Noé, el tiempo antediluviano, y está caracterizando nuestros días, nuestro tiempo. Que en este mundo, hermano, lleno de violencia, Dios nos permita ser como Noé. Y solo el Evangelio, mi hermano, puede transformar nuestro ser interior y matar al monstruo que vive dentro. Porque el monstruo, hermano, de la violencia vive en el corazón. Hay un doctor, Ben Carson, que se ha dedicado a separar a numerosos siameses. Ha sido exitoso en separar a los siameses. ¿Sabe lo que son los siameses? Los bebés que nacen pegados. Ha sido exitoso. Y él cuenta que de niño tenía problemas de carácter, sumamente explosivo. A la edad de 14 años Dios trató con él. Cuando estaba en el 9º grado, estaba en casa de un amigo y estaban escuchando la radio, y cuando su amigo, él estaba disfrutando la radio, su amigo le movió el canal. Enojado, agarró el doctor Carson todavía como un teenager y le volvió a regresar al canal. El otro amigo otra vez le volvió a regresar al canal, lo encendió. A tal grado que agarró una navaja que traía. Sin pensarlo, se la intentó pasar en la panza al amigo. Pero chocó con la hebilla de su cinturón y le rebotó. En ese momento se dio cuenta que Dios estaba tratando con él y salió corriendo. Nada más dice, vio la cara de horror que tenía su amigo. Se encerró en un cuarto, se encerró a llorar. Y solamente decía, lo siento, en su casa. Tomó una Biblia y le dijo a Dios, Dios, me tienes que ayudar. Toma mi temperamento. Prometiste que si yo
pido algo en fe, tú lo harías. Yo creo que tú puedes cambiarme. Tomó una Biblia y encontró en el libro de Proverbios, el Proverbio 16:32, que aquel que es lento en enojarse es mejor que el que tiene poder, que es mejor aquel que gobierna su propio espíritu que el que toma una gran ciudad. Dice que fue convencido por esa palabra, le dio esperanza y sintió que Dios estaba hablándole a su corazón y que todavía lo amaba y por eso Dios le estaba hablando. Creyó que Dios lo podía cambiar y gradualmente empezó a dejar de llorar. Sus manos dejaron de temblar. Y fue lleno de la seguridad de que Dios había escuchado su oración. Hoy es un gran médico, alguien que puede testificar que Dios trabajó en su corazón. Mi hermano, yo creo que a lo mejor aquí no hay asesinos, pero es posible que el mismo corazón o la misma semilla de violencia esté en nuestro corazón, porque somos pecadores. Y lo expresemos de diferente manera. En ataques de rabia, en ataques de berrinches. Déjeme decirle que la violencia está en el corazón del niño. Hay niños, patalean. Eso es violencia, hermano. Porque es un niño, nos hacemos de él. Pero ¿cuántos se han convertido hoy en terribles asesinos? Dice que este año, el Washington Post, este año ha sido más violento que el año pasado. El número de muertos, el número de asesinados ha sido más violento. Oremos, hermano, por el país que vivimos. Oremos por las mujeres, porque muchas mujeres padecen la violencia, lo padecen en sus hogares. Oremos, hermano, por los niños y aquellos siervos de Dios que sufren la violencia. Recuerde que aún el evangelio tendrá que ser predicado en medio de la violencia. La Biblia dice que la sangre de los mártires clama. Hay una copa. Esa copa, hermano, déjeme decirle que esa copa que está en el cielo, en el Apocalipsis se nos habla de las oraciones de los santos, la está llenando la violencia. Y un día las copas de la ira de Dios son las que van a ser derramadas. El hombre solamente puede formar violencia. Dios es el que trae juicio. Globalmente 5,000 mujeres y niñas son asesinadas cada día. En algo que le llaman muerte de honor por miembros de las familias que se sienten desagradecidos por tener una hermana o una hija. Cada año millones de niñas en el mundo desarrollado, cerca de 1 de 7 son forzadas al matrimonio antes de los 15 años. Una situación que provoca violencia en un grado alto y abusos de todos los aspectos, trayéndoles miedo y dolor. Cada día cerca de 6,000 niñas alrededor del mundo están enfrentando mutilación de sus genitales, de sus extremidades, generalmente sin anestesia. Eso también es violencia. Hay muchas mujeres que están siendo traficadas, no en otros países, en nuestro país, en nuestra ciudad. En esta ciudad, el tráfico de personas es alto, hermano. Esta ciudad es una ciudad donde el tráfico es común y está en proporciones tremendas. Yo no sé si está en proporciones que no se pueden alcanzar. Asesinatos que conocemos y asesinatos que no conocemos. El mundo está lleno de violencia. Y vamos a orar. Yo le voy a invitar a que pase al altar. Que pase al altar. Y número 1, vamos a orar porque
el corazón que tiene pueda tener una semilla, seguramente tiene una semilla, sea cambiado. Dígale, Señor, cámbiame, 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 cámbiame. Venga a pedirle al Señor que cambie su corazón. Venga a pedirle al Señor, hermano, que nos libre de la violencia. Siempre mi oración, Señor, líbranos de los violentos, de los malos. Qué horror haber vivido en ese tiempo, pero también qué horror vivir en el mundo que vivimos. Es un mundo que está lleno de violencia. Inclusive muchos, gente cercana a nosotros, o a lo mejor usted mismo ha experimentado la violencia. Y recuerde, la violencia está en el corazón, pero la única solución es el Evangelio. La solución para la violencia es el Evangelio en su corazón, porque Dios es el que cambia el corazón. El mensaje del Evangelio es el siguiente: usted y yo no podemos vencer nuestro propio pecado. Dios tiene que venir y cambiarlo. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos su poder, necesitamos su gracia, necesitamos su perdón, necesitamos su santificación, necesitamos de Él para trabajar con nuestro carácter, con los momentos explosivos, para trabajar con nuestro orgullo que nos hace ver a los demás más bajos que nosotros, que nos hacen ver a los demás como dignos de un apodo, de una etiqueta, que libre nuestro corazón de ser racistas, que libre nuestro corazón de ser violentos. Y solo su gracia puede librarnos de la violencia. Pidámosle al Señor: Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Mi corazón te necesita. Hay veces que nos desconocemos cuando la violencia, Señor, embarga nuestros sentidos y una bestia, Señor, salvaje llena, Señor, mi Dios, nuestras reacciones. Perdónanos. Llena nuestra boca, Señor, mi Dios, tú, para que no la llenes, Señor, mi Dios, esta naturaleza pecaminosa, Señor, y violenta, Dios, que lastima, que hiere, que destruye. Los hombres se destruían unos a otros y no ha cambiado, Señor. Estamos colmando, Señor, mi Dios, tu corazón con un mundo lleno de violencia, Señor, lleno de guerra, lleno de destrucción y de intereses, lleno de palabras, Señor, ofensivas, lleno de acciones, Señor, ofensivas. Perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos a nosotros, Señor, a vivir en medio de este tiempo, de este mundo, en medio de las guerras, en medio de las incertidumbres, en medio de la violencia. Aquí en Houston, aquí en esta ciudad, aquí en el ambiente donde vivimos, en medio de la violencia del narcotráfico, la violencia del tráfico humano, Señor, en medio de la violencia, Señor, que hay de asesinos, de robos, de hombres perversos, Señor, que se aprovechan de los jóvenes, de los niños, de depredadores, Señor, que están en el internet. Líbranos, libra a nuestros hijos, Señor, líbranos, líbranos. Oh, líbranos, Señor, a nosotros. Libra a tus hijos, libra a tu iglesia. Libra a tu iglesia, Señor, en todo el mundo. Libra, Señor, mi Dios, a mucho misionero, pastor, siervo, iglesia, Señor. En países de Centroamérica donde aparecen los violentos, Señor, a robar, a destruir, a amenazar, a traer terror, a traer temor. A este país, Señor, mi Dios, bendícelo, Padre, y ayúdanos. El terrorismo es violencia, Señor. El bullying es violencia en las escuelas. Son dos extremos, Señor, pero son reales. Guárdanos, guárdanos. Trabaja en el corazón, tu evangelio da solución. Que más almas te conozcan, Señor. Que más almas te conozcan, Señor. Y entreguen su corazón a ti, Señor, para buscarte diligentemente. Y seamos cada uno de nosotros Noés, justos, íntegros. Y mi Señor, que caminemos contigo, Señor.
Queremos caminar contigo. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos caminar contigo.